Además de la personalidad de Milei, ¿no? Vamos a empezar a escucharlo a Milei y a partir de ahí va a ser el disparador y que con tranquilidad, digamos, escuchémoslo a Milei en el Council of America. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer, digamos, mientras que esté el cepo. Eso es una falacia también. Y voy a explicar por qué. Primero, hay elementos que están haciendo el rebote. Digo, yo no lo considero crecimiento, pero digamos, muchos miran la tasa del PBI y ya con eso hablan de crecimiento. Pero hay factores que hacen al rebote, a la recuperación, y hay factores que van a hacer al largo plazo, al crecimiento. En cuanto al rebote, ustedes lo que van a tener es lo siguiente: hay recomposición del salario real, hay recomposición de las jubilaciones en términos reales. Por lo tanto, eso lo que va a permitir es que la demanda se empiece a expandir en un contexto de alta capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, digamos, eso es una de las partes del rebote y que todo el tiempo pueden estar viendo cómo el salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones. Escucharon bien lo que dijo Milei. Es impresionante. Lo que muestra inicialmente el nivel de incoherencia, improvisación. Por eso siempre, desde el primer momento lo he mencionado, el rey de la zaraza. Digamos, ahora está diciendo que es falso que con el cepo no se puede crecer. El 2 de noviembre del 2022, ¿hace cuánto? 2 de noviembre del 2022. Menos de 2 años. Él posteaba en la red X, donde ahí uno puede ver la esencia de lo que es el pensamiento de Milei, de la forma más violenta, la más agresiva. Él escribió: el cepo no solo recorta la libertad y ataca la propiedad privada, sino que además atenta contra el crecimiento. Además, atenta contra el crecimiento y es una fábrica de pobres indigentes. En el fondo, si querés seguir siendo cada vez más pobre, aquí tenés el que te transformará tu realidad en una peor. Él dijo que atenta contra el crecimiento y ahora está diciendo que el cepo es falso, que con el cepo no se puede crecer. Lo que muestra es los niveles de improvisación, los niveles de que depende quién le esté hablando una hora antes en su oído y a partir de ahí él repite. Es impresionante eso, porque esto se lo dijo Caputo un día antes. ¿Por qué? Porque no tiene dólares. Claro. Entonces, ¿qué le va a decir? Claro, pero no tiene dólares, no consigue dólares, y al no conseguir dólares se le complica todo el escenario, todo el escenario. Entonces tiene que salir a decir que el cepo tiene, no lo dice así, lo traduzco, larga vida. Claro. Cuando uno de los argumentos principales de él era que iba a levantar el cepo. ¿Pero por qué no levanta el cepo? Y aquí viene el corazón, además de que no hay dólares, porque si sube el cepo, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los precios. Claro. Y si aumentan los precios, su principal bandera, la bandera de la baja de la inflación, se le desmorona. Pero ahora bien, ¿cuál es el argumento que incluso sigue repitiendo y que vos ahí mencionaste que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario? Epa, ¿qué pasó? Dejó de ser un fenómeno monetario. ¿Y qué se transformó entonces? En un fenómeno cambiario. Claro. ¿Por qué? Porque, como vos decís, si sacás ese 2%, entonces vas a tener el 0%, es lo que dice Milei. En realidad, si vos sacás ese 2% y liberás el mercado de cambio, no es que vas a tener el 0%, sino que los precios se disparan. ¿Por qué? Porque tenés una economía bimonetaria que cada vez ese rasgo se agudiza más y no tiene dólares. Es una economía que no genera los dólares suficientes en función a la demanda concreta y a la demanda potencial para ahorro, demanda potencial para girar las utilidades al exterior, la demanda de dólares para pagar deuda del sector privado, la demanda para pagar deuda del sector público nacional y provincial y deuda para las importaciones, o sea, para la actividad económica. Por consiguiente, acá tenés un problema grave. Lo que revela es el nivel de improvisación, porque eso se sabe.
no es que no se sabe, no es que cuando asumís. Lo que pasa es que en función a quien le habla un día antes, Milei, y esto lo digo en función a los costos inmensos que eso genera en la economía. Porque no es que decir, bueno, esta una declaración que puede decir, bueno, Menem decía que iba a haber un cohete que te iba a llevar a la estratosfera. Bueno, lo dejabas pasar. Decía, Claro. a ver, perdón, ¿no? Decía una boludez y listo. Y bueno, y pasaba, pero más Claro. o menos. Él no. Milei se la pasa diciendo, con todo respeto, se lo digo, presidente, una sarta de boludeces, y lo que tenés es un costo inmenso frente a la sociedad. Ahora, viste que hubo 2 informes en estos días que dicen que se va a llegar con reservas 10.000 millones de dólares negativas a fin de año, que es lo mismo que dejó el gobierno anterior, y el FMI ya le hizo saber, vos pasás por la puerta y te gritan del FMI, mirá que si quieren guita tienen que pasar devaluando, ¿eh? Con lo cual vos estás ante la situación de que a fin de año estés igual, es decir, con el mismo problema, devaluando nuevamente, subiendo la inflación nuevamente, pero con 60% de pobreza. Claro, claro. Eso es un punto central que cuando se analiza qué es lo que pasa con la tasa de inflación. Viste que te dicen, y la tasa de inflación del 4% es fabulosa. Hace 30 meses que tenés que ir 30 meses atrás para encontrar una tasa de devaluación igual. Ahora bien, cuando tenías esa tasa de devaluación hace 30 meses, la economía crecía al 5,5%. Claro. Y acá está cayendo al 5,5%. Y por consiguiente, hace 30 meses se generaba empleo, la tasa de desempleo estaba bajando. En cambio acá lo que tenés es una hiperrecesión. Entonces la noticia es dramática. Ese 4% que se dio en julio, que muestra la resistencia a la desinflación, esta idea que baja, porque también la tasa de interés núcleo, que ahora ellos lo mencionan, a ver, para aclarar, la tasa de interés núcleo es que saca los factores estacionales, por ejemplo. La inflación núcleo. La inflación núcleo, los aumentos estacionales de frutas y verduras, los regulados, tarifas, lo saca y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con la núcleo? Bueno, tampoco está bajando. Fue el 3,8%. Está en ese... Claro, en ese rango. Claro, en ese rango, los 2 meses Que es el anteriores rango mismos. que había conseguido Massa los últimos meses de 2022, hasta que llegó la sequía, lo dejó sin dólares, se frenaron las importaciones, cuando vos no sabías a qué precio ibas a reponer, remarcaban los tipos, y ahí se salió. Pero está llegando al mismo rango que, como decís vos, que en la época que se crecía casi al 6%, Claro, y había desempleo del 6%. Ese es el punto central que tenés que analizar cuando vinculás con la inflación. No es solamente... Ahora, el lo dato de terrible inflación. es que el tipo vaya al Cónsul de las Américas y lo aplaudan. Claro, ¿Vieron ahí cómo lo está, aplauden? El claque empresarial. Ese es el gran problema. Y después, no sé, hay una encuesta de Subán Córdoba, ¿no? Sobre qué piensa la gente del escándalo y cómo pega esto. No sé quién la tenía de ustedes, la vi por ahí.